Bueno, ahí estamos, igualmente, seguramente se van a ir sumando mientras arrancamos, pero se van a perder esta primera parte por la impuntualidad. No, mentira. Bueno, estamos con Meli Masnata. Meli es emprendedora social en temas de educación y tecnología en perspectiva de género. Es cofundadora y directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Y bueno, Chicas en Tecnología es una organización sin fines de lucro que busca reducir la brecha de género en tecnología, pero queremos que ella nos cuente en realidad de qué se trata Chicas en Tecnología y su trabajo. Meli, ante todo, mil gracias por estar. Es la verdad un placer para nosotros tenerte acá. Bueno, gracias, no sé si me están escuchando, si esto escuchan bien, perfecto. Bueno, gracias Eli, por fin lo logramos y creo que es un momento súper interesante porque estamos todas las personas más acostumbradas ya a conectarnos y por otro lado al desafío de que nos interesen temas y ya después de bajar un poco la ebullición que hubo en un momento, me parece súper interesante y agradezco a las personas que estén ahora interesadas en estos temas y sobre todo porque sé que también en Pinamar tienen una gran iniciativa vinculada al emprendedurismo, así que me pareció también que es interesante en este momento compartir algunas reflexiones y que, bueno, la idea de la presentación hoy es que sea una presentación muy cortita para que haya más espacio para el intercambio, que es es lo más rico que podemos hacer en este momento, porque yo no tengo ninguna respuesta cerrada, así que creo que todo se va construyendo a través del diálogo. Entonces, como bien les decía Eli, la idea es que pueda hacer compartir algunos aprendizajes y después que ustedes vayan tomando alguna nota o vayan poniendo las preguntas y pasar ya a la instancia de intercambio en esta horita que tenemos. Perfecto, Meli. Yo apago el mic, ¿sí? Para que no entren los ruidos y te escuchamos. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que les quería compartir es esto de la previa, que ya lo deben haber empezado a mirar y como tener algunas ideas, es que siempre cuando uno se acerca a estos grandes títulos, despiertan preguntas. Y que es importante que las personas que emprendemos, y que creo que todas las personas hoy estamos a la obligación de emprender, lo que más nos lleva a todo de las certezas. Así que yo les acerqué algunas por si les disparó alguna que otra, pero algunas tienen que ver más que es el emprendimiento social. Estamos muy acostumbrados a escuchar todo el tiempo, y acostumbradas a escuchar todo el tiempo esta idea de emprender, y emprender muy asociado como al éxito, y al éxito más vinculado a un éxito que no se construye acá en Argentina, sino lo vemos en las películas, y bueno, y leemos artículos de otros lugares. Entonces, bueno, ¿qué es emprender con impacto social? ¿Qué es un emprendimiento social? Y por otro lado, ¿cuánto se vinculan algunos otros factores, ¿no? Como la tecnología, la diversidad, y cuestiones que por ahí a veces nos olvidamos de tener presentes y que hoy más que nunca son factores bastante claves. Así que les dejaba estas preguntas para cuando vayan llegando, y mi idea es que se vayan enriqueciendo y que podamos dilucidarlas más en el diálogo. Bueno, lo segundo es, cuando hablamos de tecnología, y era una de las preguntas, ¿cuánto está impactando hoy la tecnología? Y ya está casi autorrespondida. Lo primero que les quería consultar es, y esto es algo de nuevo, que es un juego que hacemos todos los días con Chicas en Tecnología y encontramos respuestas a veces parecidas, a veces diferentes, es ¿qué es lo que usan todos los días como personas usuarias de la tecnología, ¿no? Si uno tiene que decir, uso ese celular, ¿cuál es la aplicación que más usan hoy por hoy? Y no me respondan, piénsenlo ustedes un segundito, seguro que tiene que ver con alguna de todas estas que les estoy presentando. No sé si tanto Waze, porque hoy mucho la movilidad está más reducida, pero bueno, dependiendo en dónde estamos, algunas de estas hoy tienen mucho peso. ¿Y por qué es importante esta pregunta, no? Porque yo creo que no muchas personas estamos hoy atentas a que el 99% de lo que hacemos en Internet previo a la pandemia tenía que ver con una aplicación móvil. Y si miramos los datos, en el mundo solo el 6% de esas aplicaciones móviles fueron creadas por mujeres. Y esto es importante porque no solo pasa en Argentina, pasa en las grandes mecas de la tecnología.
Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué o por qué me interesa a mí, ¿no? ¿Cuál es el factor? Hace poquito volvimos a hablar de FaceApp, la semana pasada fue trendy de nuevo, y uno de los temas que por ahí casi no lo vemos, pero sí es importantísimo, es que construimos nuestra identidad a través de la tecnología, y por ejemplo FaceApp, previamente a la semana pasada, tuvo muchísimas denuncias en relación a temas vinculados a discriminaciones raciales, porque por ejemplo si uno quería hacer algún tipo de filtro, no lo tomaba diferente según el color de piel, y por ejemplo a las mujeres, y esto lo hemos seguramente probado, cuando nos envejecía, si usábamos el filtro de envejecimiento, el pelo seguía del mismo color, atendiendo a esa idea de que seguramente nos íbamos a teñir, mientras que, y además nos venía como desfavoreciendo, mientras que si veíamos ese mismo filtro y veíamos qué pasa con un hombre, lo pone mucho mejor, digamos, los años lo benefician a ese usuario. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tipo de persona es la que creó esa aplicación, no? Claramente, y lo sabemos porque es parte de lo que leemos todos los días, es una aplicación creada por hombres, y tiene un montón de sesgos vinculados a esto. Y después si nos vamos a otra cosa que por ahí usamos todos los días, que es el famoso Google Translate o el traductor de Google, si uno hace ahora este ejercicio de poner, ella es una doctora, él es un enfermero, él es maestro y ella es una abogada, perdón que hay un error de tipeo, y lo lleva a algún idioma como el chino o el turco, que son idiomas que no tienen género, y después lo vuelve a traducir al español, hay algo curioso que sucede, que es que aparece revertido el artículo y bueno, esta cuestión de él es un doctor, ella es una enfermera, ella es maestra y él es un abogado, ¿no? Estas son algunas de las construcciones que pasan todo el tiempo y que uno diría, bueno, ¿en qué me impacta que las tecnologías no fueran creadas por una minoría, que es mayoría en el mundo, como somos las mujeres? Estos son algunos de los ejercicios. Y probablemente mucho de lo que les haya pasado el último tiempo de esto no me está funcionando, tenga que ver con esto, con que no está siendo creado por alguien similar a ustedes que tiene los mismos problemas y desafíos. No solo desde el lugar de la mujer, sino en el lugar de una persona que vive en Latinoamérica, que vive en Argentina, que vive en Pinamar. Y esto es súper interesante porque esta es una foto de ese supercomputador cuántico, esta es una foto del 2019, del año pasado, y uno ve esta foto y mira diversidad, ¿no? Como que vemos personas parecidas. La diversidad no está presente. Y si pensamos que esa supercomputadora en realidad está ayudando a un montón de procesamiento de información y de datos, y es súper clave, ¿a quién le estamos dando las manos también de ese gran impulso tecnológico que reforma cuestiones de la sociedad todos los días? Claramente es uno de los desafíos, pero a mí me gusta pasar a esta otra imagen y decir, bueno, incluso esa misma marca IBM, si uno busca las primeras computadoras, y pone IBM y lo busca en Google, va a encontrar estas fotos, donde la mayoría son mujeres, estaban trabajando en estas computadoras científicas, y por otro lado, uno empieza a decir, bueno, pero además las mujeres no solo eran mayoría, sino que empezamos a ver fotos como la de el otro costado, donde la vemos a Grace Hopper. Grace Hopper es la persona que nos permite que cada vez que, por ejemplo, actualicemos nuestro sistema operativo, no estemos 5.000 años literal. Y a mí me gusta esa foto porque además está Grace Hopper y hay un montón de hombres alrededor aprendiendo de ella. Entonces, la tecnología no solo era un lugar de las mujeres, sino que además era un lugar en donde las mujeres liderábamos, y eso es algo de que la historia lo deja de lado, ¿no? Yo siempre digo que no es un espacio para conquistar, es un espacio para reconquistar, y es súper interesante tenerlo muy presente, porque lo tenemos que pensar también cuando empezamos con los emprendimientos sociales, a empezar a identificar cuáles son las personas que no tenemos o no están presentes en esos espacios que son claves y claros en este momento de la historia. Y acá, muy cortito, si vemos esto es un dato más estadístico, y es del informe Sadowski, de la Fundación Sadowski, del 2014, tiene unos años, pero sin embargo, como está yendo para atrás, es interesante porque lamentablemente este número no cambió tanto. Y vemos que en la época del 70 teníamos el 75% de las inscripciones de mujeres en las carreras de computación, de ciencias de la computación. Y miren en la actualidad, ¿no? Entonces, a más tecnología, menos mujeres queriendo estudiarla. Y desde Chicas en Tecnología hicimos esta investigación, porque en Argentina no habían datos, y
nos fuimos un poco más de la tecnología tradicional, que a veces la asociamos solamente a la programación, la tecnología es más que programación, y ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el ámbito de las CETIM o las STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y también en 5 años, en ese recorte que hicimos de pedidos de acceso a la información pública, a nivel nacional, solo el 33% de las personas que están estudiando este tipo de carreras son mujeres. Y cuando empezamos a mirar también en las investigaciones, y sobre todo en la producción de conocimiento, esta es información que nos acercó CONICET, es, bueno, y después, ¿las mujeres dónde estudian, no? ¿O dónde desarrollan conocimiento? Bueno, este es un ejemplo en donde las mujeres están en ámbitos más vinculados a las ciencias del cuidado, como la ciencia de la salud, y cuando miramos más en foco, todo lo que tiene que ver con la innovación en el desarrollo tecnológico, hay muy pocas mujeres liderando esas investigaciones. Si bien Argentina tiene muy buena estadística porque hay muchas mujeres en el campo de la producción de conocimiento, de hecho, competitivamente estamos muy bien a nivel internacional, cuando buscamos dónde están esas mujeres, las mujeres no están liderando estas investigaciones. Bueno, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvemos todos estos desafíos? Acá un poco Eli ya había hecho la introducción, desde Chicas en Tecnología es una de las cuestiones que se nos ocurrió, éramos al principio 4 mujeres, que ya les voy a contar un poquitito más, veníamos de diferentes ámbitos, y se nos ocurrió generar esta propuesta porque pensamos que también nos pasaba ya en nuestras carreras que teníamos un cierto límite, y también teníamos un desafío más grande, que es cómo vamos a el último paso, ¿no? Si bien los estereotipos de género y las barreras culturales y sociales se crean antes de la adolescencia, es en la edad adolescente donde las mujeres decidimos que estos no son territorios para conquistar o para trabajar. Entonces se nos ocurrió hacer una asociación civil. Esa asociación civil nos encargamos de 3 pilares, que es fomentar, formar y acompañar a la próxima generación de mujeres líderes en tecnología, y por supuesto empezar a trabajar con un ámbito que no está tan desarrollado tecnológicamente. Y esto es muy diferente porque la brecha de género en tecnología existe mundialmente, pero en Argentina tenemos otro desafío, y en Latinoamérica también, que es, no somos países, como les contaba antes, productores de tecnología. Entonces, a medida que tenemos que trabajar en cerrar la brecha, tenemos que expandir creando posibilidades que usualmente no existen, no las tenemos tan claras en estos ecosistemas. Y ustedes que también están vinculados a todo lo que tiene que ver con emprendimientos, también lo tendrán muy presente. Todas las iniciativas que hacemos son libres y gratuitas, pueden entrar, hay un montón de propuestas que estamos ahora también acercando para diferentes edades, porque con el tema del COVID se nos ocurrió además expandirlo a mujeres de otras edades, así que bueno, pueden estar ahí viendo qué ofertas tenemos, pero lo más importante que les quería compartir en este impacto es que en el último tiempo las chicas empiezan a crecer y para nosotras son un ejercicio súper claro de que ellas son líderes, ya están dando charlas TEDx, o que por ejemplo están liderando sus proyectos en sus comunidades, participan en hackatones o participan de foros internacionales. Y no hay nada mejor que indicar como indicador de éxito que encontrar a esas mujeres jóvenes hablando de sus experiencias y de sus creaciones tecnológicas con impacto social. Pero bueno, ahora les empiezo como a contar un poco la cocina de cómo pensamos esto. Todos los días trabajamos en esta idea de pensar primero en que ellas estén en el centro de la experiencia de usuario. ¿Eso qué significa? Me imagino que todas las personas acá han estado en algún momento con alguna red social y uno dice, ay, pero está pensando. De hecho, le atribuimos como esas cuestiones cognitivas, está pensando, siente, o mira lo que hace, o qué bien, cómo me conoce, y la publicidad, y estoy hablando de esto y enseguida me pone, te recomiendo esto, o uno está pensando en irse de vacaciones a Calamuchita, y enseguida te sale una propuesta para poder ir a Calamuchita. Bueno, eso quiere decir básicamente que es un diseño de experiencia de usuario donde el usuario está centrado. Lo que buscamos y lo que se busca cada día más en la tecnología es pensar desde ese lugar. Pero es muy diferente cuando pensamos que ponemos a las jóvenes mujeres en la experiencia de que ellas creen y crean esa experiencia de aprender y a desarrollar tecnología. Porque a diferencia, por ejemplo, del ámbito educativo tradicional, uno piensa todo más adultocentrista, ¿no? Uno piensa más en el rol del docente que está educando y no tanto
en la experiencia de lo que le está pasando, las necesidades y las cuestiones vinculadas a esas personas que están aprendiendo. Si bien tiene que ser un 50 y un 50, es interesante que la tecnología, aprender de la tecnología, porque por eso tiene también tanto impacto. Y las tres pilares que tenemos tienen que ver más con empezar a pensar en un problema y no en una solución. Muchas veces venían las chicas al principio de nuestros programas y nos decían, quiero hacer una aplicación que la rompa y me quiero llenar de plata. Y eso es un error, porque en realidad la tecnología nunca piensa en una idea, sino que piensa en resolver un problema, porque esa idea muta, tiene un límite. En cambio, un problema lo podemos pensar de muchas formas y podemos encontrar diferentes soluciones para esto. Y esto ya les empiezo a dar como algunas pistas para que ustedes piensen sus emprendimientos, no tanto en una idea, sino qué problema quieren resolver. Y después, por el otro lado, pensar en la programación y en todo lo que tiene que ver con aprender diferentes herramientas y habilidades técnicas, tecnológicas y habilidades blandas para impactar socialmente. ¿Qué significa esto? En general, no estamos pensando en soluciones de corto plazo, sino que estamos pensando en que las chicas detecten un problema, por ejemplo, van desde un Rappi para personas con celiaquía, o una propuesta de pedido ya, o diferentes aplicaciones que en realidad ya existen, pero que nunca las pensamos en qué le pasa a las personas con celiaquía, por qué no tienen, por ejemplo, oportunidades de salir a comer, o pensar en diferentes oportunidades, o también algunos problemas que tienen que ver más desde, por ejemplo, el bullying, o problemáticas como nos ha pasado en otras provincias, o que tienen que ver con la recolección de basura, y que son muy propias de los lugares, que no pueden escalar a otros espacios. Y eso también es interesante de ver cómo ese problema se resuelve diferente en diferentes ámbitos. Y después está el otro paso, que es la comunicación y cómo eso se multiplica, porque las mujeres solemos ser muy buenas trabajando en equipos, liderando proyectos, pero la parte de comunicar siempre suele ser un desafío muy grande, porque de hecho, para estas adolescentes, cuando les contamos o les damos herramientas, siempre nos cuentan que su experiencia es poder dar una lección y no contar, por ejemplo, una creación. Cuando uno da la lección frente a una clase, siempre está entre un sí y un no, una nota, y cuando uno, por ejemplo, está mostrando una creación propia, lo que está mostrando incluso además son errores o cosas que no están resueltas, pero que tienen el valor de que lo creaste vos. Entonces es único en esa experiencia. Hoy tenemos más de 300 aplicaciones de impacto social que crearon estas chicas, y de nuevo, no es que buscamos que ellas creen aplicaciones, hoy son aplicaciones porque lo que más usamos las personas son aplicaciones. Para la organización, las aplicaciones son la puerta de entrada al mundo de la tecnología. Bueno, y ahora les quiero contar como algunas cositas más de lo que aprendimos con toda esta gran propuesta, que después lo pueden encontrar en la página y también ser parte de las experiencias que hoy están abiertas. Lo primero es esto que parece una verdad de pedregullo, pero no lo es. Cuando uno va a emprender, necesita tener este sentimiento y esta frase como un mantra: cuestionar lo establecido. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, eso no está bien, eso ya se hizo, y esos son los ojos y la mirada de lo que nos va a cambiar y lo que nos va a hacer persistir e innovar. ¿Con qué voy con esto, no? A veces, vieron que les contaba cómo va decayendo el nivel de interés de las chicas. Bueno, si las mujeres hoy estamos jugando y siempre hay un capítulo de Los Simpsons que lo va representando, este es el de Stacy Malibu, las mujeres nos tocan estos juguetes, mientras que los hombres, y esto es una investigación que se hizo, las palabras están en inglés, pero se hizo con propagandas de juguetes destinadas a mujeres y destinadas a hombres, obviamente en edad de niñez, y es súper interesante porque fíjense que para los hombres hay palabras como, por ejemplo, aventura, control, acción, diversión, poder. Ahora, cuando escuchen alguna propaganda, deténganse y vean de qué se trata, mientras que para las chicas está más destinado a accesorio, pelo, glitter, magia, belleza. Bueno, como que allá empieza a haber una distinción entre lo que te deberían gustar y lo que no te debería gustar. Y eso también obviamente impacta, además de otras construcciones sociales que después se van convirtiendo en barreras, en ese interés que tienen estas jóvenes y estos jóvenes a la hora de decidir qué estudiar
y bueno, acá hay algunos datos, pero pueden investigar, hay un montón de información en nuestra página, tenemos también un montón de investigaciones que pueden ser interesantes. Pero uno dice, y bueno, ¿y eso por qué me interesa a mí de nuevo? Bueno, esta es una captura de pantalla de una story de Instagram, de una importantísima escuela de código, en donde me gustaría que miren un segundo, fue para el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías, en las TIC, y uno mira esta foto y dice, claro, bueno, no entiendo, ¿no? Como que es un varón, o el varón lo está googleando porque no sabe de qué se trata, y es súper interesante porque esto es lo que nos invisibiliza a los ojos de todas las personas todos los días. De hecho, lo que nos pasó es que después nos arrobaron y nuestra organización le dijo a esa persona, che, mirá, ¿vos te diste cuenta de esto? Y nos dijeron, no, me di cuenta. Ah, bueno, sí, es que googleé y encontré solamente esta imagen. Entonces ni siquiera se habían cuestionado por qué no había otra imagen o por qué no podían crear otra imagen, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo todos esos estereotipos también impactan a toda la sociedad. El segundo punto tiene que ver con esta idea más que a mí me gusta muchísimo, que es pensar más de esto desde el egoísmo de las startups a los emprendimientos conscientes. ¿Y eso qué quiere decir, no? Cuando pensamos en los emprendimientos y lo asociamos más a esta idea americana de la startup, y la startup con base tecnológica, siempre estamos pensando en, bueno, y lo vemos en las noticias todos los días, ¿cuánto cotiza? ¿No? Y de hecho la gran pregunta es, Twitter le vendió a Facebook por tantos millones, y parece como que siempre es algo descarado, y el valor de un emprendimiento pasa por lo monetario y lo económico, y no pasa por otros valores. Por suerte, hace 2 años tuve la oportunidad de viajar y trabajar con diferentes emprendedores sociales, y les quería compartir en Israel, que si no saben, les invito a que miren, y hay un montón de propuestas súper interesantes, es la nación con más startups del mundo, de hecho se llama Nación Startups. La mayoría de los emprendimientos tecnológicos que vemos todos los días no nacen en Estados Unidos, sino que después se desarrollan en Estados Unidos, pero nacen en Israel. Y algo que aprendí que estuvo buenísimo en ese tiempo, que tuvimos que trabajar en un montón de proyectos y de iniciativas, son estos dos conceptos que les quería compartir. El primero de Tikkun Olam, y esto era previo a una pandemia mundial. Todas las startups tecnológicas ya estaban pensando en cómo reparar el mundo, y entonces también en cómo incorporar en sus speech o en sus propuestas de valor, no estar diciendo tanto cuánto valía algo, sino qué estaba cambiando, qué le estaba mejorando al último usuario y cómo estaba revirtiendo ese ecosistema. Porque la idea es que después, si esa empresa se vuelve muy rica, por ejemplo, tiene que estar hasta incluso pensando en un área de responsabilidad social y empresarial, en vez de estar pensando, por ejemplo, en una solución sistémica, ¿no? En solucionarlo ya desde que lo está creando. Y no después, cuando se da cuenta, por ejemplo, que tiene un problema de diseño porque lo que desarrollaron no tenía equipos diversos. Y después otro concepto que les quería compartir y que creo que hoy tiene muchísimo más sentido es esta idea del propósito global, de lo global y lo local a la vez. Estar pensando todo el tiempo que, como les contaba, cuando pensamos en problemáticas, hoy hay problemáticas que son globales, pero también hay soluciones y perspectivas y problemáticas que son locales. Entonces, empezar a conjugar en lo que hacemos todos los días esas perspectivas es muy importante para poder escalar nuestros proyectos y nuestras iniciativas. La siguiente cosa que además tiene que ver con esta idea de los emprendimientos conscientes, y cuando se dice conscientes es esto de pensarlo desde otro lugar, ya esa solución de triple impacto, y no pensarla al final o cuando ya hayamos ganado, porque ganar tiene que ver con solucionarlo desde el principio, es pensar en algo que Tim Cook, que es hoy es el CEO de Apple, es uno de los líderes, hoy estaba diciendo, y me parece súper importante, que hablamos todo el tiempo de pensar que la tecnología tiene que ver con programar, y que hoy programar es como antes era inglés, y si no programamos vamos a ser programados, y empieza a haber como esos discursos. Sin embargo, entendemos que la programación por la programación misma, y esto ya lo está diciendo Tim Cook, es una falacia, porque por otro lado, lo que va a empezar a pasar, y en esto sí la inteligencia artificial nos va a ganar,
es que los lenguajes de programación cada vez más van a ser automatizados y mejorados por inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Pensar en un código vinculado a un lenguaje de programación o pensar en un código pensado en un lenguaje ético? Y en esto somos las personas las que podemos hacer la diferencia grande. Entonces, si ya estamos pensando en un emprendimiento desde esa característica y desde esas dos miradas, ya vamos a ganar muchísimo tiempo, porque hoy los lugares que están desarrollando la tecnología de mayor innovación ya lo está planteando. La siguiente cosa es ver para inspirarnos y inspirar para elegir. Esto es muy común, que a veces decimos no puede ser lo que no ves, pero en Chicas en Tecnología aprendimos que también tiene que ver con que los roles modelos son importantísimos, pero las personas aprendemos eso que experimentamos. Elegimos eso que experimentamos. Y es importantísimo la experimentación. De hecho, el desafío que tiene la tecnología por sobre otros sistemas de enseñanza es que la tecnología pone en el centro el aprendizaje a través de la experiencia. De hecho, piensen un segundo, la última vez que se compraron un celular, seguro ni leyeron las instrucciones, sino que se pusieron a probarlo y a experimentarlo. Y eso tiene mucho que ver también en cómo podemos aprender de esas habilidades que nos desarrolla la tecnología para lo que hacemos en nuestros emprendimientos. Aprender a través de la experimentación, porque definitivamente eso es lo que vamos a elegir. Y por lo menos en el caso de las chicas, las mujeres eligen, y les hicimos algunas entrevistas y encuestas, elegimos eso en los que nos sentimos buenas. Entonces, si no experimentamos algo vinculado a la tecnología, por ejemplo, o a los emprendimientos, es muy probable que no lo elijamos porque directamente no lo conocemos. Entonces, no nos sirve solamente con ver una mujer emprendedora exitosa, sino también el siguiente paso es experimentar de qué se trata eso, porque si no, no va a estar en nuestro rango de decisiones. Y finalmente, uno de los puntos que me parece importantísimo, ¿no? El propósito es intrínseco, y uno dice, bueno, ¿qué significa esto, no? Esto, y acá les acerco dos teorías, una tiene que ver con la de Mihaly Csikszentmihalyi, es un nombre súper complejo de escribir, pero pueden buscarlo en YouTube, tiene muchas charlas TED, muy viejas, de hecho de los 90, que tiene que ver con la teoría del flow o la teoría del flujo, y es eso que nos pasa a las personas cuando de pronto estamos haciendo algo que nos apasiona tanto que nos olvidamos, por ejemplo, del tiempo. Por ejemplo, estamos tocando la guitarra, que es algo que es nuestra pasión, o estamos empezando a dibujar, o por lo menos estamos y esto nos pasa a las personas que emprendemos, cuando estamos emprendiendo, estamos como en un momento de muchísima concentración en algo, en donde lo que dice la teoría del flow es que podemos tener una tensión entre lo que no sabemos hacer todavía, y por eso estamos tan atentos, y esa comodidad que es la que sí sabemos hacer, de lo que ya tenemos algunos conocimientos propios. Entonces, eso es lo que le va generando a las personas la posibilidad de encontrar ese propósito y la posibilidad también de poder pensar en el tiempo y en la disposición y en qué es lo que nos importa a la hora de emprender. Entonces, para ir resumiendo, no es solamente lo que hacemos, sino porque nos gusta lo que hacemos y porque nos interesa lo que hacemos. A veces queda como que el emprendimiento solamente nos tiene que dar como un objetivo económico o financiero, sobre todo en este tiempo, pero también es importante entender que si no lo conectamos con eso otro, el tiempo y la inversión que le vamos a dar en cuanto a la curva de aprendizaje y al esfuerzo va a ir decayendo y va a ser un esfuerzo que después va a tener otros costos que a veces no son económicos, pero sí son de otros aspectos más complejos. Y una cosa que a mí me gusta mencionar siempre, y si ustedes tienen que pensar en sus emprendimientos y en escalarlo y en pensarlos tecnológicamente, es esta idea de que esta es una frase de Tayak y Kuban, que son dos filósofos, es una frase de los 90, donde decían que la tecnología en los 90 estaba subutilizada y sobrevalorada. Y eso es importantísimo porque nos sigue pasando al día de hoy. Hoy tenemos un celular que lo sobrevaloramos, pero lo utilizamos muy poco. De hecho, la capacidad en general seguro la usamos solamente para mandar WhatsApp, el 80% de lo que hacemos. Entonces esto es importantísimo porque si vamos a pensar en tecnología, tenemos que empezar a pensar en cómo revertir esta ecuación.
algo como para pensar un poco en a qué le estamos dando inversión y conectando con esto de el código ético, donde los humanos podemos dar valor y podemos pensar en la innovación desde la punta. Como ya saben, la tecnología hoy es exponencial, el cambio que nos está generando. Hay un montón de curvas, yo acá les busqué una que habla sobre la adaptación humana, de cómo nos cuesta como tecnología al humano y a la persona humana aprender algo, y cómo la tecnología en realidad va iterando, va mejorando, va incrementando y lo va haciendo exponencial. Entonces, ¿qué podemos hacer acá de diferente, no? Para que evidentemente nos va a ganar y ya nos está ganando. Y lo primero que tenemos que pensar es que para que no tengamos ese algoritmo para el desastre, como les solemos decir chicas en tecnología, es mirar esta otra estadística, que es cuánto le dedicamos las personas a aprender. Y fíjense que conforme pasa el tiempo, le dedicamos muy poco tiempo a aprender. Y para lo que es el emprendimiento en general, el emprendimiento está muy vinculado a aprender. Entonces nos obliga también a pensarnos, no importa la edad que tengamos, a aprender y aprender con un propósito, que eso sí, además nos garantiza la teoría del flow que les hablaba antes. Entonces acá ya empezamos a tener como una gran reflexión, que a mí me gusta usar esta frase del Aikido Tech, ¿no? Darle vuelta y hacer el juego con la tecnología. Acá no significa que sepan programar, lo que importa es que entiendan qué quieren hacer con esa tecnología. Porque hoy, una vez que uno sabe qué quiere hacer, puede ir a un montón de lugares y explicarle, de hecho a lugares online en donde uno puede solicitar, cotizar, y después las personas que programan van a resolver eso. Pero el tema más importante es para qué queremos un desarrollo tecnológico. A mí me pasa muchas veces que la gente me dice, quiero hacer una aplicación para bla, bla, bla. Y yo le digo, bueno, eso ya existe, o te fijaste por acá, o lo pensaste por acá, y te dicen, bueno, sí, entonces te sale menos plata. O es muy importante no pensar en desarrollos de cero, sino justamente empezar qué quiero hacer, y de ahí empezar a explorar qué ya hay para poder reformularlo. Entonces acá se conecta con esta otra idea, de la idea de investigar y observar más. Eso lo trabajamos mucho en los programas de chicas en tecnología, como les contaba con el ejemplo de el Yelp o el pedido ya para celíacos. No es una innovación, es agarrar el código de desarrollo de una aplicación que ya existe, que es exitosa, como todas las que son para pedir cosas, y desarrollar solo una sección de personas con celiaquía. Y entonces, acá sí les cuento algo que también es importante si están emprendiendo o si quieren si quieren empezar a emprender, es a emprender. A mí me parece muy interesante ese juego de palabras, con personas que no son conocidas. Y eso es lo que a mí me pasó personalmente y a todo el equipo de cofundadoras de Chicas en Tecnología. Cuando nos conocíamos, perdón, pasé rápido, cuando nos conocimos en realidad buscando resolver esta problemática, no nos conocíamos antes. Y eso muy importante porque, por ejemplo, Caro viene del ámbito de la programación, Sofi viene del ámbito directamente de todo lo que tiene que ver con inversión de capital en emprendimientos, Marian viene en todo lo que tiene que ver más con el mundo del UX, la experiencia de usuario. Justo en ese momento ella volvía de toda una beca y de trabajar mucho en Tokio, en Japón, y en mi caso yo venía de todo el ámbito de la tecnología y la educación. Y yo siempre decía, vengo de un ámbito re femenino, donde cuando se cruza con el mundo de la tecnología, ahí empieza a estar esa tensión, porque las personas que programan, muchas veces me pasaba que los desafíos de los desarrollos educativos tecnológicos no conversaban entre sí, porque por supuesto era un mundo liderado por muy pocas personas que quería que se implemente algo que no estaba esa mayoría involucrada en el proceso de creación. Entonces es importante empezar a salir de la famosa zona de confort, que seguro lo deben haber escuchado 1000 veces, pero que en esa zona de confort también aprendan a relacionarse con otras personas que vienen de otros ámbitos, que tienen otras experiencias y que por supuesto van a aportar eso de valor en la experiencia de emprender, porque yo creo que lo más importante no es solamente llegar a emprender o estar con un emprendimiento, sino vivir esa experiencia, porque en realidad hoy es una experiencia formativa en muchos sentidos. Y conectado con la experiencia formativa, esta idea de prototiparte. Todo lo que hacemos en las tecnologías, uno no arranca con la última pantalla. Uno no arranca ya a programar. En realidad uno arranca con un prototipo. Y ese prototipo en general se hace en papel, y eso es súper interesante. Entonces, en ese proceso ustedes también se están prototipando en una nueva versión de ustedes, de qué hacen,
qué le cuentan a las personas que están haciendo, y quizás al principio lo que más nos cuesta es identificar esa forma y esa manera de expresarnos. De hecho, cuando uno dice, bueno, por ejemplo, tengo un emprendimiento de comida, ¿cómo cuento eso, no? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Bueno, lo podemos contar de diferentes maneras y también de la manera de la pasión y de la manera del propósito y de la manera de entender que todas las personas tenemos una mirada muy diferente sobre lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque para mí el básquet es una de los deportes más interesantes, porque uno siempre que ve jugar al básquet ve esto de la pierna fija y la pierna móvil, en donde creo que eso es lo que nos desafía a emprender, ¿no? ¿Qué es eso que siempre vamos a tener que estar identificando entre lo fijo y lo móvil? Eso que vamos a no cambiar, que a veces son nuestros valores, y eso que sí estamos decididos y decididas a cambiar todo el tiempo, que por ahí tienen que ver con cómo va a virar ese emprendimiento, cuáles son algunas miradas que queremos hacer o mejoras, pero es muy importante que cuando arranquen o cuando estén en el proceso en algún momento del emprendimiento piensen en ese cuadro de doble entrada de qué es lo fijo y qué es lo móvil, porque obviamente todo lo van a tener que pensar y reformular un montón de veces, pero siempre que tengamos con claridad eso, es muy importante también para saber a dónde queremos llegar. Una de las últimas cositas que les quería comentar, los emprendimientos más exitosos tienen que ver con esto. Uno piensa que vieron que era una pregunta que les acercaba, que lo que más necesitas para emprender es dinero, y en realidad no. La reversión es diferente. El 70% de lo que necesitamos es tener un buen liderazgo. Y a veces cuando uno dice un liderazgo es el liderazgo que una persona tiene sobre una persona, ¿no? Nadie nos enseña a liderarnos y a pensar también que somos líderes, aunque seamos solamente nosotros y nosotras como emprendedoras, digo, no es que hay que pensar en una escala máxima, pero el liderazgo es clave y es un ejercicio y se hace de diferentes maneras. Y cuando alguien va a invertir, no va a pensar en qué es lo que está invirtiendo. Invierte en la persona, invierte en la visión de liderazgo de esa persona. Entonces pensar en eso es súper importante. Después invierte un 20% en la idea. Fíjense. Y lo último es, bueno, con cuánto vengo de fondos, cuál es mi inversión y demás. Pero esto es la clave para pensar también a la hora incluso de pensar nuestro speech o nuestra forma de contar qué es lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo. Esto un poco se los conté, pero que lo traigo de nuevo para poder empezar a tener sentido en todas las cuestiones que les iba comentando. Y un poco en este momento donde estamos jugando mucho con la idea del influencer o la influencia y las redes lo es todo, en Chicas en Tecnología pensamos todo el tiempo en cómo pensar en esta nueva idea del liderazgo, y de hecho tenemos, si pueden entrar a diferentes posteos y propuestas en las que pueden ver, tenemos diferentes énfasis y búsquedas de qué es liderar en tecnología con impacto social. Y hay liderazgos que son más colaborativos, otros que son más creativos, otros que son más dinámicos, inspiracionales o constructivos. Es súper interesante que ustedes también encuentren qué es ese tipo de liderazgo que identifica más a esa persona, a ustedes mismos o a ustedes mismas. Y por otro lado, además de todo esto, pensar que además son ciclos. Hay veces donde en la historia de ese emprendimiento podemos ser más colaborativos y otras veces más dinámicos, ¿no? O más dinámicas. Y es súper interesante entender que el liderazgo se puede redefinir de un montón de maneras. Este es un ejemplo cortito. Este es un grupo de jóvenes que creó una aplicación que se llama Sistema Alternativo de Comunicación. Me gusta contarlo porque son de una ciudad de Río Negro donde hay 2.000 habitantes. Y esta aplicación lo que hace, por ejemplo, es ellos identificaron que las personas autistas se comunican a través de libritos que tienen pictogramas y que son muy difíciles porque la persona está mucho tiempo encontrando qué era lo que quería decir para construir su frase. Entonces, con esa problemática, las chicas identificaron que podían hacer una aplicación donde lo que tuvieran que hacer las personas es esto que se llama drag and drop, que es tomar y soltar, y entonces construir la frase, con los mismos pictogramas, ¿no? Con las mismas imágenes. Y lo testearon, se lo llevaron a una chica de 8 años con su mamá, y la primera frase que escribió esa chica fue, mamá, estoy muy contenta. Y lo hizo muy rápido. Y eso fue muy emocionante porque también lo estuvo mucho tiempo buscando en ese librito. Entonces, a partir de toda esta propuesta que hicieron con la tecnología, las chicas pudieron viajar y ser el primer grupo de adolescentes que no eran académicas
en presentar en diferentes congresos, uno nacional y otro internacional, en diferentes provincias. Y este es un ejemplo de cómo el liderazgo que tiene algo para contar es el que multiplica y es el que lleva más lejos. Y seguramente las personas que ya han trabajado con tecnología, muchas veces habrán visto esto, que este es un ejemplo del que usamos en Chicas en Tecnología, que es un Canvas. Los Canvas seguramente las conocen, y si no, googleen, hay un montón de Canvas súper interesantes, pero los Canvas, a mí me gusta recordar la palabra viene de un origen que quiere decir lienzo, y viene del mundo artístico, y pensemos que, por ejemplo, las obras de Van Gogh, que ahora que hay una tecnología que puede identificar, de hecho Van Gogh es uno de los artistas que, porque tenía muy pocos lienzos, hacía más obras y después dedicaba a pintar solo una, pero encontraron que en ese lienzo había un montón de obras, y esto es una idea hermosa para pensar también que los Canvas son hojas que lo podemos seguir dibujando, podemos hacer muchas versiones y reescribiendo, pero que lo más importante acá es que eso que pensemos para nuestro emprendimiento, y el Canvas es una estrategia de ordenamiento de ese emprendimiento, lo podamos también pensar con que sea una estrategia para el ordenamiento de nuestro emprendimiento. Bueno, y esto, me gusta esta foto porque a veces uno mira el mundo del ballet clásico, por ejemplo, que era uno de mis mundos, y solamente ve el pie lindo y no ve todo el otro esfuerzo y el desafío que implica. De esto se trata también prototiparte o prototiparse, es salir desde otro lugar a la construcción. Y cuando uno piensa que lo más desafiante que tenemos que hacer como personas y como humanidad en este momento es esto, ¿no? Nadie nos preparó para vivir estos espacios o estas experiencias, por eso lo más rico que podamos pensar o hacer en este momento es tener que desafiarnos a pensar algo diferente a lo que aprendimos. Nada de lo que aprendimos va a hoy a responder a lo que estamos haciendo, así que es súper importante pensarlo desde este lugar. La siguiente conclusión es que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Seguramente los ejemplos que les di son mucho más concretos que todo lo que les fui contando, y eso también ténganlo en cuenta para lo que ustedes van a hacer, entonces háganlo, porque si yo cuento mi idea, no tiene tanto peso como que si cuento algo que ya fue implementado y experimentado. Y algo que para mí es súper inspirador, la tecnología nació con este objetivo, que es justamente que cambie, y de hecho es la característica de la tecnología, la maleabilidad y la capacidad de cambio y mutación constante. Entonces pensemos también que puede tener otras reglas, y que esas reglas también hoy las podemos implementar para nuestras vidas y para lo que querramos cambiar del ecosistema, que justamente la tecnología no está dada, busca todo el tiempo mutar y cambiar todo el tiempo. Bueno, y acá les dejo este pequeño punteito de algunas cosas que estuvimos hablando, así que abro el juego si quieren para que podamos tener un espacio de intercambio, si quieren, de preguntas. Ahora veo el chat. Ahí está. En el chat, por lo que veo, no hay nada. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Me escuchás a mí, no, Meli? Sí. Sí, perfecto. Tomando un poco de agua. Sí, perdón. La anécdota que mostrabas con la imagen del varón sentado en la compu me hizo acordar de una historia. En realidad, bueno, este año pasado nos ofrecen justamente una actividad, un programa que tenía que ver con chicas programadoras, ¿no? Con chicas que programan. Entonces, nos interesó muchísimo, bueno, hicimos toda la difusión era por supuesto con imagen de chicas, la organización que intervenía eran todas imágenes de chicas, nosotros desde acá usamos también por supuesto esa intención y esa misma imagen porque nos encantó justamente por esto que contás vos de la brecha y demás, nos interesaba particularmente eso. La cosa es que lo gracioso del cuento es que, bueno, la primera vez vengo yo a abrirle a las chicas, entramos y nos mandan como capacitador un señor varón, que además era un señor muy mayor, ¿viste? Y las chicas me miraban como diciendo, por supuesto, a la siguiente vez creo que no vino el señor y ya a la siguiente vez no vino ninguna de las chicas. Y esto Sí. igual, sí, perdón. No, por favor, sí.
Disculpa. Esto empezó a derivar a que en conversaciones con Fede, que está por ahí, que es el director que está tratando de, creo que todavía está sano, está con el niño y creo que él todavía está, no sé si puede conectarse o no, pero bueno, en conversaciones con Fede deriva en decir, bueno, pensémoslo en chiquito para ver si lo podemos hacer acá, si realmente podemos replicarlo acá. Está por ahí Mailén dando vueltas, no quiere hacerse famosa, no quiere entrar, pero bueno, ella es una chica que estuvo trabajando en la MUNI, en el área de sistemas, justamente el área de modernización y gobierno abierto, fue justo un área que nos juntó a varias chicas acá, y bueno, empezamos hace rato a hacer un poco de lío dentro de este lugar, y bueno, May está por ahí y nos va a dar también una gran mano con este proyecto que queremos, que ya está en realidad empezando a caminar, y bueno, y seguramente vamos a estar pidiéndole muchos consejos a chicas en tecnología porque, bueno, nos han inspirado muchísimo. No sé si hay preguntas por ahí. Veo que está Ceci, está también Clau Gómez Costa, que es la secretaria de Educación. Bueno, Fede por ahí. ¿Cómo? ¿Qué tal? Malu soy. Hola Malu, una profe también de acá que seguramente va a estar enganchándose al proyecto. ¿Cómo estás, Melina? Quería preguntarte justamente acerca de lo que está comentando Elizabeth, que es algo que siempre me pregunto. Yo soy artista con arte y tecnología, me interesa programación, de hecho ahí en el Centro de Innovación doy cursos de robótica y entre otras cosas, y se me presenta como problemática eso, ¿no? Tu proyecto, que ya lo conocía, y esta manera de fomentar a las chicas, pero a la vez separándolas, ¿no? Como haciendo una burbuja que es solo para chicas, como que me hace ruido de alguna manera, porque pienso que en realidad lo que queremos lograr es integrar, no a las chicas por un lado y a los chicos por otro, sino justamente que en los mismos espacios habitemos ambos, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, voy a conectar tu pregunta con también la reflexión que trajo Eli. La idea de la organización, y por lo menos es nuestra idea, hay otras organizaciones que tienen otra mirada, es justamente trabajar desde la diversidad, porque es cierto que van a venir hombres, porque además es la mayoría, son la mayoría, y también sería ridículo formar a las chicas pensando que solamente van a encontrarse con otras chicas, porque no es real, el universo de la tecnología es un universo donde además ellas van a ser minoría. Lo importante acá es tener en cuenta dos temas. El tema de que las mujeres hoy no están entrando a estos ecosistemas, entonces hay que hacer lo que se llama discriminación positiva, porque si no, no van a acceder, y eso es una realidad, y está medido, y hay un montón de investigaciones, y de nuevo, invito a que entren a nuestra web, donde estamos trabajando con diferentes organizaciones internacionales, hemos hecho investigaciones con el BID, con organismos muy respetados, en donde claramente lo que sucede es esto: si uno pone en juego en una cuestión, y esto tiene que ver con que no estamos las personas en las mismas condiciones, sobre todo por estas barreras culturales y sociales. Si eso lo podemos garantizar, después lo que tenemos que garantizar es justamente, y siempre lo decimos en nuestra organización, no queremos crear el día de mañana chicos en tecnología o chicas en tecnología, ¿no? Queremos que justamente sea un universo donde esté toda la representación de personas que deberían estar y todas las identidades de género y minorías representadas de la misma manera. Lo que sucede hoy en día es que eso no está garantizado y que no está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos garantizar este tema, no podemos garantizar que haya una diversidad en lo que tiene que ver también con la innovación, porque imagínense, y siempre doy este ejemplo que es muy sencillito, pero para mí es muy gráfico, que tiene que ver con que en los 90, ¿saben lo que son los crash dummy? Me imagino que sí, de hecho hubieron dibujitos, pero son esos muñecos que se usan para todo lo que son las pruebas a la hora de tener accidentes de auto. Entonces, en los 90 lo que empezó a pasar es que los airbags, los famosos airbags de los autos, empezaban a traer como estadísticas que había muertes. Entonces, quienes estaban implementando el airbag decían, ¿cómo esto puede estar pasando? Hacían un doble clic y encontraban que las muertes eran de mujeres, no eran de cualquier persona.
Entonces después se fueron a hacer otro doble clic y lo que estaba sucediendo es que el equipo de diseño de los Airbag eran todos hombres y nadie había considerado que los crash dummies o los muñecos, esto que les contábamos, no estaban considerando la contextura física de las mujeres. Entonces, miren un ejemplo tonto, pero que tiene una escala tremenda y de muchísimo impacto en la vida de las personas, y de hecho es uno de los casos más emblemáticos de la diversidad. Eso al no estar garantizado traía estos otros problemas. Muertes de mujeres porque en el equipo no había una mirada diversa, no había una mujer diciendo los cuerpos de las mujeres ante el impacto de un choque tiene otra respuesta, porque por supuesto tenemos otra fisionomía. Entonces es un ejemplo muy chiquito, pero es un ejemplo de las grandes cosas. Estas últimas semanas, no sé si han leído o han visto, pero uno de los debates más grandes que están pasando en el mundo de la tecnología tiene que ver con los datos y con el tema de los sesgos vinculados a lo racial. Y me imagino que deben haber estado también en tema por todo lo que pasó en Estados Unidos, pero, por ejemplo, lo racial vinculado a las mujeres es un tema muy particular, porque hoy todas los identificadores de rostro, por ejemplo, como no hay mujeres en los equipos de diseño, están identificando, toman las bases de datos de mujeres criminales, por ejemplo, donde además ya perpetúa un sesgo y está trayendo en algunos países ese gran problema. Y de hecho, antes de la pandemia, acá en Buenos Aires, por ejemplo, se trajo ese mismo software, y lo que pasaba es que en las estaciones de subte frenaban a las mujeres con determinadas características raciales, diferente color de piel y demás, porque estaban asociadas a ese software. Entonces, ese es un ejemplo que muestra cómo, y por supuesto las mujeres no tenían ningún antecedente criminal, lo que estaba sucediendo es que estaban transitando en la vía normal, y quien diseñó en otros países, por ese color de piel, estaba en las bases de datos, había un estereotipo y una barrera de género. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer en este caso justamente es garantizar que haya más mujeres en el inicio, porque esas mujeres después no siguen sosteniéndose, no están representadas y no llegan a estos espacios. Exacto, bueno, ahí Claudia hace una reflexión y dice lo que se busca con acciones de discriminación positiva es darle acceso a las mujeres que no están llegando a estos espacios. Y como les contaba, mucho de lo que nos pasa en Chicas en Tecnología es, por ejemplo, un dato que no reparé, pero sí ahora se los cuento, es cuando les preguntamos a las jóvenes adolescentes si conocen a alguien que trabaja en tecnología, el 82% te dice que sí, pero cuando le preguntás quién es, perdón, el 50% te dice que sí, o sea, de un universo de 100, el 50% te dice sí, conozco a alguien directo, ¿no? Familiar, tío, alguien que conozco, no sé, profesor, profesora. Cuando responden, el 82% te dice que son varones. Entonces, no se ven reflejadas, las mujeres no piensan, y sobre todo estas adolescentes, que se pueden dedicar a estas carreras. Gracias. Pero por supuesto, no hay problema. No, por favor, y por supuesto, esto también, quiero repetirlo, es una perspectiva de nuestra organización que tiene este tiempo de trabajo, pero pueden haber otras perspectivas, y las personas también, lo más rico es que puedan pensar en el problema que para la organización y para todas las personas hoy es un problema, de cómo garantizamos que haya más mujeres en estos entornos, de diferentes maneras. Así que por ahí ustedes encuentran otras soluciones. Ceci Bertolina tiene otra pregunta, no sé si alguien más, y ya la vamos dejando libre a Meli, que re generosamente nos dio su tiempo. Muchas gracias. Ceci. No, por favor. Hola Eli, gracias, un gusto Melina, un placer escucharte. Realmente de vanguardia todo. Dos datos que me quedaron así como marcados. Uno, al primero tengo respuesta, al segundo te lo quería preguntar porque no sé si no escuché bien o me perdí esa parte o es que no encuentro la respuesta. Uno es que el hecho de que las mujeres que han sido partícipes de los primeros desarrollos tecnológicos no hayan sido contadas en nuestra historia, eso sí lo sé, o sea, y lo sabemos porque tenemos una historia contada desde los hombres y bueno, en todos los ámbitos. Entonces está buenísimo saberlo, que estuvieron ahí, que de hecho algunas sabía, otras no, es muy interesante en este ámbito también, ¿no? Como en todos. Una historia antropocéntrica tenemos.
Pero después el otro dato que tiraste, que me llama mucho la atención y está buenísimo saberlo, es esa curva negativa respecto a que ha caído la participación de las mujeres. Entonces, mi pregunta es si sabes el por qué. Porque estamos en un proceso opuesto, ¿no? Digo, es que justamente es como contradictorio. Estamos en un proceso donde las mujeres buscamos participar más de todo, accedemos a la educación, o sea, digo, ¿qué pasa? Bueno, Eso. sí, súper interesante tu pregunta, Ceci. La verdad es que tampoco hay preguntas, hay respuestas muy cerradas, pero una que podemos aportarte y que realmente es un poco la tendencia mundial, y por eso después eso yo lo asocié a las propagandas, es que hay una clara correlación entre que la tecnología se volvió de consumo masivo, y entonces todas las propuestas de marketing y marketing digital fue marketing más vinculado a la venta, perdón, no solo digital, lo pensé como hoy tenemos marketing digital, pero que tienen que ver mucho con reproducir ciertos estereotipos. Si uno ve en la época de los 80, cuando empezó a estar el computador en la casa, la primera Commodore 64, o por ejemplo las primeras consolas de videojuegos como hasta el Family, cuando ves las propagandas, todas muestran hombres americanos, blancos, nerds, muy asociado también a un estereotipo, al trabajo, o, por ejemplo, es súper interesante porque además hasta Bill Gates solía decir, tened cuidado porque no sabes cuándo el nerd va a volverse tu jefe, pero esa frase tiene mucho sentido, y es que empezó a haber una tendencia mundial de comunicar para quién era ese target de producto. Entonces, si ustedes quieren, también les propongo que googleen, y es uno de los factores muy, digamos, con bastante incidencia, porque no solo tuvo mucha incidencia en las mujeres, en esta representación de, esto no es para mí, sino en las familias, donde las familias, bueno, ¿qué te vas a estudiar? Esto de hombres, y con amor, no con un tema de hombre-mujer, sino te vas a ir a un ámbito muy masculino, no tiene mucho que ver esto con esto. Entonces, también hubo una repercusión muy fuerte en todos esos estereotipos. Por eso algo de lo que se está preguntando y lo que se está buscando un montón es hoy que las propagandas tengan, por ejemplo, mucha más incidencia. Igual sigue pasando, uno ve el último celular, es muy difícil que veas una mujer argentina o latinoamericana que esté en el lanzamiento mostrando cómo lo usa, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto claro en las decisiones y en los estereotipos y las barreras culturales. Después entramos a todos los desafíos que tenemos las mujeres en este tiempo, pero sin duda es súper interesante lo que decís, porque las mujeres en este último medio siglo, y sobre todo en estos últimos 50 años, accedemos más, por ejemplo, a la universidad, pero no estamos accediendo, por ejemplo, a estas carreras que tienen más desarrollo y poder adquisitivo. Estamos accediendo a carreras más vinculadas al cuidado, a carreras tradicionales, y no tantas a estas que, si uno ve hoy dónde están los mejores sueldos, por ejemplo, están en estos otros ámbitos. Exacto. Y mucho tiene que ver también con esta desinformación, o falta de información. Acá Claudia hace una reflexión que dice súper interesante el tema, también las mujeres debemos animarnos más y acortar con el miedo de meternos en el ambiente históricamente masculino. Sí, claro, exactamente, y es parte de ese ejercicio también, por eso les digo, no tiene que ver con la edad, lo importante también es encontrar también esas grandes preguntas, porque también nos parece que la tecnología es para gente con una edad, o joven, o canchera, y ese es otro estereotipo bastante negativo que tenemos en el mundo emprendedor tecnológico, ¿no? Vemos a todos los emprendedores que si a los 30 no hicieron sus primeros 400 millones de dólares, no son exitosos. Eso también no es real, no es sostenible. Entonces, bueno, les comparto eso porque también me parece como otro de los sesgos que no vemos. Bien, bueno. Perdón, y para resumirte algo que sí, Cecilia, si querés, de nuevo, en nuestra página hay un área de investigación, hay muchos papers donde además cuentan esto con mayor detalle. Bien. La veo a Lili Sartori, Lili que fue vicedirectora de la Escuela Técnica, que ha trabajado muchísimo también por el tema de las chicas en esas áreas. Lili, no sé si querés hacer alguna pregunta. Hola, qué lindo verte. Bueno,
Yo tengo 57 años y he estudiado computación cuando todavía no existían las computadoras, así que entiendo perfectamente la evolución de la tecnología y toda esta lucha machista de una forma u otra en las empresas, porque he pasado por empresas multinacionales de todo tipo. He sido directora de una escuela técnica que tiene especialidad en informática, así que también te puedo decir, Melina, que ha revertido mucho esta situación. Cada vez son más las chicas que están estudiando informática en escuelas técnicas. De hecho, hay cursos que tienen más mujeres que hombres, así que eso es muy valorable. Lo que sigue a la hora de recibirse, tal vez las chicas eligen otras carreras. Tal vez sea por esta cuestión que vos estás expresando de publicidad, venta, marketing, tal vez sea eso. Te puedo decir que soy de la época que no existían celulares y yo soy profesora de tecnología. De hecho, diseño cursos virtuales para algunas empresas. En este momento estoy en una escuela de arte como directivo, así que bueno, estamos viendo la tecnología también desde otro lugar y desde otras áreas. Estoy a veces en contacto con el Centro de Innovación, acá también trabajan muy bien en este tema de la tecnología, animando a las adolescentes a participar más. Creo que de una forma u otra las mujeres están siendo muchísimo más participativas y bueno, de a poco se va revirtiendo toda esta cuestión, digamos, de género que hemos vivido nosotras las más viejitas. Pero obviamente estando en esta área uno está continuamente en el eterno desafío de capacitarse, de estar aprendiendo, uno no termina de estudiar. Yo soy calculista científica, después tuve que hacer una licenciatura en informática educativa, después tuve que hacer una especialización en educación y tecnología, y continuamente estoy haciendo distintas especializaciones y postítulos en tecnología, en gestión, en otras áreas como para complementar, porque el tema de tecnología no se trata solo de la programación en sí, como vos expresabas, sino justamente de esto de ir aprendiendo desde otro lugar liderazgo, marketing, trabajo en equipo. O sea, la tecnología no se trata solo de la programación y de los distintos lenguajes, evidentemente esto es lo menos importante dentro de la tecnología, ¿no? En todo este recorrido uno va aprendiendo que debe especializarse más en esto de más media, de marketing, de lo social, de poder llegar a otros lugares. Que cuando uno habla de tecnología, justamente creo que se encasilla en este tema de la programación en sí, y creo que abarca muchísimo más, como vos lo estabas expresando, abarca otras áreas, y cada vez uno se da cuenta que necesita estudiar mucho más, ¿no? Y aprender más. Es el desafío del estar aprendiendo. De hecho, en este momento acabo de terminar un diplomado en evaluación, porque también uno tiene que saber de alguna forma evaluar los distintos pasos que uno va transitando. O sea, creo que la tecnología abarca todo, desde Sí, yo ahí, y perdón porque tengo que estar en otro lugar hace 10 minutos, pero me encanta este espacio y el intercambio. Liliana, está buenísimo lo que contás. Resumo como creo que uno de los puntos es, por supuesto, está buenísimo que haya más chicas interesadas en este nivel y en este interés, pero la verdad es que lo que nos muestra la estadística es que esto no se lleva a nivel, por lo menos en Argentina, a cubrir
porque puede estar sucediendo en tu escuela por algunas variaciones o condiciones, o porque incluso te tengan a vos, o tengan mujeres a las cuales verse desde ese lugar, pero esa estadística no, hoy nos muestra otros datos, y después sí, como bien decís, no muestra que después accedan a nivel universitario, y ese es otro de los desafíos, y cuando están en el nivel universitario, después por otro lado, no las vemos accediendo a lugares de toma de decisión en las empresas o en los trabajos, como bien mencionabas, porque de hecho, si uno piensa en un CEO o un director de empresa de tecnología, ya te estoy diciendo, ya te estoy sesgando, pensás en Steve Jobs, en Bill Gates, no pensás en una mujer, no tenemos históricamente en la cabeza una mujer líder en tecnología, entonces hay otras barreras que también aparecen, que es las mujeres además no aparecen en estos espacios de liderazgo, y por supuesto, ¿cómo podemos revertir eso? Aprendiendo y enseñando también rápido otras cosas que no son solamente las habilidades técnicas tecnológicas, sino las habilidades que tienen que ver más con las habilidades blandas, que muchas veces tienen que ver, como bien mencionabas, en este sistema de pensamiento que es mucho más complejo y es mucho más evolutivo que solamente pensar en un lenguaje o en un programa, como muy bien mencionaste, y en tu recorrido de formación y de experiencia profesional lo fuiste mostrando. Así que creo que es un ejemplo, pero que bueno, que es algo que también hoy desde una organización, y de nuevo vuelvo a marcar esto, somos una organización de la sociedad civil, no somos el Estado, no somos un gobierno, no somos un ministerio de educación, esas son decisiones que tienen que tomar a esa escala, y por supuesto, vos lo sabés además como educadora, tiene que estar en una currícula, tienen que haber un montón de otras cuestiones que ojalá la búsqueda de una organización de la sociedad civil es que desaparezcamos, porque en realidad todo se equilibra y no es necesario estar trabajando para esto, así que claramente que existan estos espacios de reflexión y estas experiencias, por ejemplo, como mencionaba Liliana, son importantísimas para, por supuesto, empezar a pensar qué podemos hacer como sociedad, e incluso ir más allá de pensar solamente, bueno, esto lo tiene que garantizar un ministerio de educación, sino que todas las personas podemos estar pensando y haciendo cosas en relación a esto. Bueno, Melina, ahora sí. Ahí está, Maylen. Sí, perdón, sé que te tenés que ir, pero justamente está completamente relacionado con esto que acabas de decir. Como dijo Eli hoy temprano, nosotras estamos, bueno, con un montón de las chicas del club, pensando justamente cómo podemos hacer para no confiar en una entidad estatal o lo que fuese, para poder acercar en nuestra comunidad a las chicas la tecnología, básicamente. Entonces, nada, te quería preguntar si ustedes tienen algún tipo de programa, si dan cursos, si sabés de alguna otra localidad que haga cosas por el estilo para poder tener ideas y acercarlo. Sí, desde lo que es la organización, todo lo que estamos haciendo ahora, y seguramente lo sostendremos por un tema de pandemia, es digital, así que también, por supuesto, mi invitación es que estemos en contacto, todo lo vamos publicando por nuestro newsletter, que se pueden inscribir por la página, o por las redes sociales, y todo es libre y gratuito, así que sí, en las próximas semanas vamos a estar lanzando varias propuestas de formación, así que pueden estar atentos y atentas para inscribirse. Y cuando digo varias propuestas, a veces a una persona le sirve más una modalidad de webinario, a otra persona más de un curso, y estamos buscando siempre con el esfuerzo y la humildad también, porque hay que estar creando un montón de cosas y somos una organización joven y con pocos recursos, pero que sí les quiero contar que nos pueden seguir y puede estar súper abierto eso, pero también que pueden buscar, porque hoy hay un montón de contenidos abiertos, libres, gratuitos, lo importante es que responda a las necesidades de ustedes. Puede estar la mejor propuesta sobre la escena, pero si no está respondiendo a las preguntas que ustedes necesitan, va a ser un fracaso. Entonces quizás, Maylen, un paso atrás es pensar qué necesitan, cómo es esa comunidad, cómo es ese perfil de chicas que están hoy interesadas, y también preguntarles a ellas qué quieren o qué necesitan, y buscar más con ese filtro que por ahí les va a ayudar un poco más a entender qué les está sirviendo o qué les puede servir en este camino. No tengo una respuesta cerrada a eso porque es bastante compleja la pregunta, pero sí te puedo como dar esas pistas de lo que yo haría, por lo menos, pero bueno, es una mirada personal en relación a un paso, ¿no? Sé que ahí está Belu conectada,
Y Belu es una de las personas también que se encargan de difundir todas las propuestas, así que nada, invitarte a que activamente ustedes se nos siguen y lo encuentren y lo vean. Pero bueno, principalmente ver si, por ejemplo, el público con el que están trabajando hoy tiene disponibilidad horaria, qué necesita, porque también eso hoy, que las pantallas además se vuelven algo tan delicado, es un desafío muy grande. Claro. Entonces, primero pensar en ese compromiso y que esos intereses y necesidades, y después ir en búsqueda también de lo universal. Puede ser de lo que hacemos en Chicas en Tecnología, pero la verdad es que hoy hay varias cosas. En Chicas en Tecnología estamos además siempre mostrando una iniciativa de la que nos sumamos, que se llama Aprendo en Casa, que también pueden buscar ahí, porque son todos contenidos hechos en Latinoamérica y son libres y gratuitos. Bueno, ahora sí, despidámosla que ya nos regaló un montón de tiempo. Ay, muchas gracias, 1000 perdones, pero como ustedes saben, además tengo que cambiar el lugar y hace un montón de rato que me están diciendo, por favor, necesito venir acá, y yo estoy acá como... Así que no, gracias por la invitación, disculpen que, bueno, que obviamente podíamos estar horas y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Así que gracias por la invitación, gracias, por quedarse y por las preguntas. A ustedes. Muchísimas gracias, hermoso. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chau.